A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. El mensaje de la Palabra de Dios lleva por título La unidad de los cristianos. La unidad de los cristianos. Y está basado en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Todo este capítulo es una oración que llaman la oración sacerdotal. Tengo que decir, en honor a la verdad, que el lugar donde vi más unidad a lo largo de mi vida fue en el ejército. El ejército era el lugar donde yo veía que había más unidad. De hecho, cuando estaba haciendo las milicias, el servicio militar obligatorio que teníamos entonces en España, me tocó estar 4 meses de alférez de complemento porque hacía milicias y lo hice en un cuartel de caballería y en Salamanca y conocí a un capitán ya a punto de ascender a comandante, llevaba mucho tiempo y destacaba este capitán por su servicio, por su buen hacer, por las ganas que ponía en lo que hacía y le pregunté, era el capitán Duarte, digo, ¿por qué trabajas tan bien, no? Él me dijo que su lema era trabajar siempre con la misma ilusión del primer día. Trabajar siempre con la misma ilusión del primer día. Y es en el lugar donde vi más unidad, ¿no? Quizá por la obediencia, la disciplina, ¿no? Y pensaba para mis adentros, digo, ya podíamos tener los cristianos ese mismo sentido de la obediencia a la palabra de Dios, ese sentido de la obediencia al Señor que tienen los militares a sus mandos, a sus jefes, ¿no? Con ese espíritu de unidad. Bien, el capítulo 17 del Evangelio de Juan contiene, como os decía, una oración solemne y está situada inmediatamente antes del arresto de nuestro Señor Jesucristo, del prendimiento, que llaman algunos, de la detención, ¿no? Y del inicio de la pasión. Por lo tanto, era un momento tremendamente importante en la vida del Señor y también para nosotros los cristianos, porque es la oración que Jesús hace inmediatamente antes de ser arrestado, ¿no? Es una oración de intercesión. Los primeros 5 versículos del capítulo 17, Jesús intercede por él mismo, por la tarea que tenía que llevar a cabo, la dura tarea que tenía que llevar a cabo. La pasión y la muerte antes de resucitar. En los versículos del 6 al 19, Jesús intercede por sus discípulos, por los que tenía allí delante, pero curiosamente en los versículos del 20 al 26, Jesús intercede por los que han de creer después, posteriormente, ¿no? En aras de la brevedad o por amor al tiempo, como dicen algunos, vamos a leer solamente los versículos del 20 al 23. Los que queráis seguir en la Biblia, aunque va a aparecer en pantalla, vamos a leer capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículos del 20 al 23. Fijaros que Jesús está orando al Padre en esta oración sacerdotal y dice: «Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que tenía allí con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». Como os decía, para que os situéis en el contexto, Jesús está orando al Padre inmediatamente antes de ser arrestado, inmediatamente antes de comenzar la pasión, ¿no? Y Jesús en Juan 17:20, mantén un momentito, Lucía, Juan 17:20, fijaros, Jesús está diciendo: Dios Padre, no ruego solamente por estos que tengo aquí conmigo, sino por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Quiere decir que Jesús no está haciendo una oración restrictiva, no está haciendo una oración limitada a aquellos que tenía allí con él, sino que está haciendo una oración expansiva, una oración que se extiende a todos los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. De ahí se desprende que la propagación del Evangelio, la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio es una encomienda. Es, diríamos, como un deber, como un mandato que hace Jesús a sus discípulos, y además que el Evangelio se transmite por medio de la palabra. Los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. El Premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, escribió que el ser humano no recibió el don de la palabra para ocultar sus pensamientos. El ser humano no recibió el don de la palabra para ocultar sus pensamientos. Y el Señor no nos dio el Evangelio para guardarlo simplemente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que nos dio el Evangelio para predicarlo y proclamarlo por tierra, mar y aire, norte, sur, este y oeste. Es decir, la oración sacerdotal de Jesús, lo que Jesús está pidiendo al Padre, se extiende a todos los creyentes de todos los lugares, en todos los tiempos. De manera que esta oración de Jesús es una oración también para nosotros, los que estamos aquí y ahora. Hablemos sobre la unidad de los cristianos. El versículo 21, Juan 17, 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí tenemos una imagen del Dios trinitario, de un Dios único en tres personas distintas, y aunque suelen identificarse a Dios Padre como Dios creador, a Dios Hijo como Dios redentor y a Dios Espíritu Santo como consolador y santificador, no son tres dioses distintos, sino que es un único Dios en tres personas distintas. Algunos hablan con error de que estas personas obedecen a dispensaciones o distintos periodos de tiempo, como si Dios Padre hubiera actuado o actuara solo hasta que vino Jesús a la tierra, que Dios Hijo solo actuara desde la Navidad hasta la resurrección y ascensión a los cielos, y que Dios Espíritu Santo es el que realmente ahora es el que actúa, el que funciona. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto porque Dios Padre existe desde siempre y hasta siempre, Dios Hijo existe desde siempre y hasta siempre, y Dios Espíritu Santo existe desde siempre y hasta siempre. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el capítulo de Génesis primero, en el versículo 3, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, Dios es eterno en sus tres personas, sin principio ni fin en las tres personas de la Trinidad. A Jesús lo celebramos continuamente. De hecho, hemos celebrado la Santa Cena y fijaros si han pasado años desde su resurrección. Pero además, si os fijáis, habitualmente los cristianos oramos al Padre, pero ¿en el nombre de quién? En el nombre del Hijo. Y si pedís alguna cosa en mi nombre, dice Jesús en el Evangelio, si pedís alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, el Espíritu Santo, el Consolador, estará con nosotros también para siempre. ¿Qué dice Juan 14, versículos del 15 al 17? Juan 14, del 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No tienen épocas, no son dispensaciones, como algunos dicen por error. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Cuando bautizamos por mandato del Señor, según Mateo 28, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente, fijaros, cuando el Señor recibió el bautismo de manos de Juan el Bautista, según relata Marcos 1, del 9 al 11, fijaros lo que ocurre. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, de donde él era, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ya tenemos al Hijo y al Padre. ¿Y qué ocurre? Al Hijo y al Espíritu Santo, perdón. ¿Y qué ocurre ahora? Vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? También aparece la Trinidad en el martirio de Esteban, el martirio de San Esteban. En Hechos 7, versículos 55, fijaros lo que nos dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 7, versículos 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y en la despedida, que también la tenemos hoy como despedida final, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo se despide con estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En otros muchos lugares, como la Transfiguración que estudiábamos esta mañana, nos guiaba Tina sobre los estudios en la Transfiguración, o incluso con las palabras que se utilizan para nombrar a Dios como Elohim o Adonai, que es como un Dios en plural, ¿no? Se ha dicho que la Trinidad es la familia de Dios. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la familia de Dios. Y nacemos en el seno de una familia, siendo la primera obligación del cristiano cuidar de su familia. El esposo de la esposa del esposo, los padres de los hijos de los padres, de los abuelos. Esa es la primera obligación del cristiano, cuidar de su familia. Y esa unión, esa comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que el Señor pide para nosotros. Estábamos en 17:21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la comunión del Padre, el Hijo, Espíritu, pero comunión que se transmite a nosotros. Tú, Padre, en mí, yo en ti y ellos, los cristianos de verdad, ellos en nosotros. Pero esa unión tiene un propósito, tiene una finalidad, que es también muy importante, un propósito y una finalidad a destacar. ¿Para qué? ¿Cómo termina el versículo? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las razones por las que el mundo no cree en Jesucristo es la falta de unidad de los cristianos. Pensarlo bien, pero una de las razones por las que el mundo no cree en Jesucristo es la falta de unidad de los cristianos. Importante tener en cuenta Efesios 4, del 1 al 6, porque es un versículo que reclama, diría a voz en grito, la unidad de los cristianos.
Está escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso, a los efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La imagen que Pablo transmite hablando de la unidad de los cristianos, que somos un cuerpo en Cristo, alguien la ha representado también en un coche, en un vehículo, en un automóvil, ¿no? En un carro, como decimos en Latinoamérica, ¿no? ¿Puede decir el volante a las ruedas que no las necesita? ¿Pueden decir las ruedas al carburador, no me haces falta? ¿El carburador le puede decir a los frenos, oye, no me interesa? ¿Cuándo funciona el coche? Cuando todos los elementos se unen para que el coche pueda andar, pueda caminar. Es un ejemplo del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo funciona el cuerpo de Cristo? Cuando todos estamos unidos, cuando todos estamos en comunión, cuando todos funcionamos como un verdadero cuerpo. Juan 17, 22, el versículo siguiente, Lucía. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Muy propio de los hebreos, repetir la misma idea varias veces, ¿no? Aquí estamos viendo cómo parece que los versículos repiten la misma idea, ¿no? Que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero este versículo añade algo más. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A qué se refiere Jesús de esta manera? Pues Jesús se refiere que en cierta medida, en cierto modo, de alguna forma, Jesús comparte su divinidad con nosotros, ¿no? ¿Cómo comparte Jesús su divinidad con nosotros? Pues en primer lugar, a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no de la carne, sino del Espíritu, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, de alguna manera recibimos la naturaleza del Señor por medio del Espíritu Santo. Ahí estamos compartiendo ya algo de su gloria. Pero también Jesús el Señor con sus discípulos comparte sus poderes sobrenaturales para que en su nombre podamos sanar enfermos, expulsar demonios, hacer milagros o incluso, si tenemos suficiente fe, decirle a un monte, trasládate de aquí a allá, y el monte se trasladará. Y en tercer lugar, comparte su divinidad con nosotros porque también el Señor nos da vida eterna. Nos da vida eterna juntamente con Él. Jesús también nos comparte su propósito, nos comparte a lo que Él vino en la tierra. ¿Recordáis Lucas 9:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo, hablando en 2 de Corintios, capítulo 5, 20, dice que Jesús nos dio a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, un ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Nos dio un servicio, nos dio una tarea, un trabajo, que no es otra que el servicio, el ministerio de la reconciliación. Porque nosotros, en nombre del Señor, tenemos que pedirle al mundo, que pedirle a la gente, tenemos que decirle, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Jesús vino para salvarnos y para darnos ejemplo de vida. Jesús vino para salvarnos y para darnos ejemplo de vida. Y esas dos cosas que forman parte de su gloria, no solo las ha compartido con nosotros, sino que nos ha pedido que también nosotros las compartamos con los demás, mediante la predicación del Evangelio.
predicamos el Evangelio de palabra y vivimos el Evangelio de obra, con nuestro ejemplo de vida, con nuestra manera de vivir. Había un estudiante que destacaba en un seminario por su bondad, por su espíritu de servicio a los demás, por su amor a la gente, ¿no? Y un compañero le preguntó, ¿por qué eres tan bueno? Y él contaba, mira, cuando yo nací, el parto era complicado y el ginecólogo le preguntó a mi madre, solo podéis vivir uno de los dos. ¿Quieres vivir tú o quieres que viva tu hijo? Y la madre sin dudarlo dijo, que viva mi hijo. Con una madre así, ¿cómo puedo no ser una buena persona? Ejemplo de vida, dejando que el Señor viva en nosotros, reine en nosotros, esté con nosotros y guíe nuestras vidas. Y todo esto para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno, junto con el Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas, porque entre otras cosas lo que hace Jesús es derribar barreras, derribar muros. Fijaros cómo lo explica Pablo en Gálatas 3:28, si mal no recuerdo. No sé si este versículo te lo había dado, Lucía. Fijaros cómo explica Pablo esta caída de barreras, esta caída de muros. Ya no hay judío ni griego. O sea, los judíos eran los nacionales y los griegos eran los migrantes, los extranjeros, ¿no? Pues Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, las clases sociales, la condición social. No hay esclavo ni libre, ya no hay condición social, ya no hay clases sociales, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La unidad de los cristianos en el amor de Dios para que el mundo crea. Juan, terminamos con este versículo, Juan 17:23. 17:23, Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El Padre en Jesús y Jesús en nosotros para que seamos perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y ello repite otra vez la misma idea de que esta unidad es para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pero si los cristianos no estamos unidos, el mundo va a desconfiar del Dios de los cristianos. El mundo va a desconfiar de Cristo porque los cristianos, que estamos llamados por activa y por pasiva a estar unidos, no lo estamos. Y el mundo desconfía. ¿Qué clase de cristianos? ¿Para qué sirve Cristo si no es capaz de unir a los cristianos? Desconfían hasta del propio Dios de los cristianos. Fijaros, una de las virtudes que se han atribuido a la selección española que acaba de ganar el Mundial, y no quiero despistaros, pero una de las virtudes que se atribuyen es que jugaban todos para todos, jugaban como equipo, no eran las individualidades. Seguramente, uno por uno, analizar los jugadores de Brasil, o de Alemania, o de Francia, o de Argentina, uno por uno, es posible que fueran mejores que los jugadores españoles en cada posición. De hecho, solamente le dieron el Balón de Oro a uno de ellos, a Rodri. Los demás, en su puesto, no han sido ninguno el mejor, ¿no? Pero, ¿cuál era la virtud de esa selección española? La unidad. Jugaban como un equipo. Mucha gente se pregunta
¿Por qué hay tan pocos cristianos de verdad en España? España está a punto de llegar a los 50 millones de habitantes. Cristianos evangélicos hay unos 300.000, pero incluso de esos 300.000 me pregunto cuántos son de verdad. ¿Cuántos siguen a Cristo de verdad? ¿Cuántos se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y le siguen de verdad, ¿no? Y os pregunto, ¿tendrá esto algo que ver con la falta de unidad de los creyentes? El mundo tiene que conocer a Jesús, porque como dice Juan 17.3, dentro de la misma oración que estamos comentando, Juan 17.3, Jesús está orando a su Padre, pero está reflexionando y le dice, en esta oración sacerdotal, Jesús al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y termina este versículo de Juan 17.23, volvemos a Juan 17.23, que el mundo también conozca que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? Pues lo explica 1 de Juan 4.10. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dos hermanos eran granjeros, eran vecinos. Se habían querido muchísimo, pero por un pequeño problema estaban enfrentados. Dejaron de hablarse. Uno ponía la radio por la noche a todo volumen para molestar al otro. El otro le tiraba piedras a la finca de al lado. Y en esto que ocurrió una tragedia. Vinieron unas inundaciones enormes, empezó a llover, los ríos se desbordaron y las granjas, las casas de los dos y los terrenos de los dos, los que plantaban, los que les servían para trabajar, quedaron completamente anegados. Cuando ya amainó la tormenta, cuando ya la inundación había pasado, se miraron el uno al otro, corrieron, se abrazaron, se pidieron perdón y entre los dos fueron capaces de levantar de nuevo sus casas y sus tierras. No tengo ninguna duda que el Padre nos ama, que el Hijo nos ama y que el Espíritu Santo nos ama. No tengo ninguna duda. Pero, y con esto concluyo, ¿reflejan nuestras vidas el amor de Dios? ¿Reflejan nuestras vidas el amor de Dios? ¿Reflejan nuestras vidas el amor de Dios? Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.